el certamen. Chicos, entonces, clase de hoy día, segundo teorema fundamental del cálculo. Esa es lo hemos nombrado así, aunque en realidad es una consecuencia directa del primero. En realidad uno los puede ver los dos juntos, pero decidí separarlo para no recargar tanto la materia. Es muy lindo al final, todo lo que habíamos construido de integral de Riemann, acá se va a simplificar mucho, mucho, mucho. Entonces, esto. A ver, vamos a partir con algo que se llama la regla de Barrow. Parece que fuera algo muy, muy breve, muy cortito, pero en realidad es súper importante. De hecho, es como si fuera el teorema fundamental, el segundo. Dice, tengo una función que va de un intervalo AB hasta los reales. En esta parte vamos a pedirle a la función que sea continua, ¿ya? Y G es una primitiva de la función, ¿ya? O sea, una primitiva, acuérdense que es un sinónimo de antiderivada, ¿ya? Es una antiderivada de la f. Entonces, ¿cómo vamos a calcular de aquí en adelante integrales definidas? O sea, que parten desde un número hasta otro número, o sea, que están definidas en un intervalo. Va a ser simplemente agarrar esa antiderivada, evaluarla en el punto final y restarla en la antiderivada evaluada en el punto inicial. ¿Ok? Eso va a ser. Ya uno se puede olvidar de las sumas superiores, las sumas inferiores. No. Encuentra una antiderivada, como si fuera una técnica, algo con técnicas de integración, y lo evalúa, así uno lo va a nombrar, lo evalúa en estos dos valores. En el de arriba primero, después en el de abajo, y lo resta. ¿Ya? Eso es todo. Y ahí vamos a demostrar por qué funciona. Y esto está íntimamente ligado a lo que vimos en la clase anterior. Ya, G es una primitiva, una antiderivada. Pero nosotros en la clase anterior ya aprendimos que esta función que definimos acá, que era la función integral que tenía el x arriba, también era una antiderivada. Era una antiderivada de la f. Ese es el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces tengo que el g y esta phi son antiderivadas. Y lo que hemos aprendido a través del curso es que todas las antiderivadas difieren en una constante. Eso quiere decir que yo puedo escribir la g es lo mismo que la phi, pero más una constante. ¿Ya? Esa constante es un número real cualquiera. Además, tanto otro teorema de la clase anterior nos decía que la phi era una función continua, ¿ya? Y la g también, porque eventualmente la voy a derivar, así que tiene que ser continua, ¿sí? Eso quiere decir que si tomo el límite cuando el x tiende a a y cuando tiende a b, entonces va a coincidir con el valor de la función, ¿ya? O sea, en esta misma expresión que está acá arriba, si el x lo hago tender a a y lo hago tender a b, la expresión queda así, ¿ya? Quedan g de a igual a phi de a más c, g de b igual a phi de b más c. Ahí no hay mucho misterio. Y si eso es verdad, hay que recordar, ¿qué sería phi de a? Phi de a es cambiar el x de arriba por la a, pero eso me queda una integral de a hasta a, que es solo un puntito, y eso me va a dar 0, ¿sí? Así que si phi de a es 0, significa que esta constante c es g de a, ¿ya? Entonces, toda esta información, mucha información que parece que está media desconexa, pero en realidad nos lleva a lo siguiente. ¿Qué sería entonces g de b menos g de a? Yo puedo cambiar g de b por la expresión que está acá arriba. Es phi de b más c, pero c era g de a. Lo acabamos de demostrar en el paso anterior. Entonces, ¿qué va a pasar si le resto g de a? Si le resto g de a, entonces los g de a se cancelan, me queda phi de b. ¿Y qué es phi de b? Bueno, la integral desde a hasta b. En vez de x, pongo una b acá arriba. Y ahí está. Tengo entonces que la integral de a hasta b de f de t es lo mismo que g de b menos g de a. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces lo que por ahora vamos a llamar regla de Barrow, pero en 3 segundos más se va a llamar segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? La única distinción con la regla de Barrow
es que en el segundo teorema fundamental del cálculo le pide menos requisitos a la f. ¿Sí? Es el mismo teorema anterior, exactamente igual, solo que en el anterior nuestra f era continua y nos permitía hacer esta demostración que era bastante simple. ¿Sí? Y en el segundo teorema fundamental, la f ni siquiera es continua. Lo único que le vamos a pedir es que sea integrable, o sea que su integral exista. ¿Ya? Esta idea de suma superior con suma inferior. ¿Ya? Claro, acá si solamente hago esto, le pido esto a la f, la demostración es mucho más larga, es con sumas superiores, sumas inferiores, es un poco más técnica, pero llega al mismo resultado. ¿Ya? Así que si yo me conformo con que hayan entendido como la versión anterior, como para ver que funciona, y de aquí en adelante vamos a usar esto nomás, ¿ya? Para cualquier f que sea integrable, ¿ya? Aquí está explícito. Es lo mismo que la regla de Barrow anterior, pero solamente debilitamos la hipótesis. Solamente le pedimos al f que sea integrable. Ujú. Con eso es suficiente. Y eso es, como materia, eso es el segundo teorema fundamental del cálculo, pero es poderosísimo, porque ahora todos los ejercicios que tengamos los podemos hacer encontrando antiderivadas. Todas nuestras integrales definidas se van a encontrar como antiderivadas. Por ende, todas las técnicas de integración ahora van a funcionar también sobre integrales definidas. Por ejemplo, al tiro voy a volver a estos ejemplos de acá, pero quiero mostrarles esto. Por ejemplo, sustitución. Sustitución era cambiar las variables. Era, por ejemplo, acá me está diciendo mala letra haber ocupado phi acá. Debería haberle puesto u, da lo mismo. Sustitución es cambiar la variable, siempre y cuando al lado esté la derivada. La única distinción es que ahora no solo me voy a preocupar de cambiar la variable y encontrar el du, sino que además tengo que cambiar los límites de integración. ¿Sí? El a y el b son valores de x. Entonces, cuando yo haga sustitución y yo encuentro una u, por ejemplo, esa u tiene sus propios límites de integración. Así que eso va a cambiar en los ejercicios, va a ser el único detalle que va a cambiar, pero sigue siendo la misma técnica. Sí, vamos a ir al tiro con los ejemplos. Y si tengo integral por partes, ¿sí? Si tengo integral por partes, también es la misma idea, la misma fórmula, el un día vi una vaca vestida de uniforme, pero tanto la integral que me queda acá al lado derecho sigue estando de a hasta b, y esta parte de la integral, esta que va sin integral, ¿sí? Aparece este símbolo que es de a hasta b. Este símbolo quiere decir que lo evalúo, es como si hubiera resuelto la integral. Lo evalúo en b y le resto lo evaluado en a. ¿Sí? Este símbolo de la línea vertical AB significa que es el cálculo de la integral, ¿sí? Pero evaluado en B y evaluado en A y restados. ¿Sí? Esto se abrevia así, con esa línea vertical AB. Entonces, es la misma técnica de integración, pero ahora tengo que tener cuidado con evaluar los límites de integración. Uh-huh. Y hay que ver ejemplos porque esto es, ya de aquí para adelante es solo practicarlo, ya, un montón de veces. ¿Ok? Ya, entonces, veamos, ahora en los ejemplos, si aparecen dudas, por favor, interrúmpanme nomás y las aclaramos al tiro. Ya, solución. En esta integral que está acá. Dice que es la integral de 0 hasta 4 de esa raíz. ¿Ya? Aquí voy a partir por uno que es suavecito, porque en realidad escribir 2x más 1 en raíz es lo mismo que 2x más 1 en potencia. ¿Ya? Y esa integral es automática. ¿Sí? Es el 2x más 1, ¿sí? Le sumo 1 a la potencia, o sea, es 3 medios, divido por el 3 medios, y además, como tiene un 2, tengo que dividir en 2. O sea, voy a multiplicar por 1 medio. ¿Ya? Si usted toma esta expresión, y la deriva, le va a dar la que está dentro. ¿Ya? Ese 2 adicional de acá salió por el 2 que está aquí. ¿Ya? Y no voy a poner la constante. Antes terminábamos estos ejercicios con la constante. ¿Ya? Ahora no. Ahora, esta función que yo acabo de calcular se evalúa
entre 0 y 4. ¿Sí? Ese símbolo quiere decir que la función que encontré hay que evaluarla en 4 y después hay que restarle la función evaluada en 0. ¿Ya? Aquí, si quieren, puedo sacar las constantes primero para que no molesten. Esto es 1/2, 2/3, va a quedar 1/3. 1/3. Todas esas constantes juntas van a dar 1/3. Y voy a agarrar la función y evaluarla en 4. O sea, va a ser, voy a exagerar, esta es la primera vez que lo hacemos, así que lo voy a hacer full detalle. 2 por 4 más 1 a la 3 medios, menos el 2 por, ahora voy a evaluar en 0. 2 por 0 más 1 evaluado en 3 medios. ¿Sí? Las constantes, como siempre, pueden sacarla. ¿Sí? Me va a dar ahí 1/3. Y la función que me quede la evalúo en 4 y después en 0 y después los restos. ¿Ok? Esa es la idea. Y ahí en este caso queda muy simple. 2 por 4 más 1 es 9. 9 a la 3 medios es como haberle aplicado raíz y después elevado a 3. Así que da 27. ¿Sí? Raíz de 9 es 3, a la elevado a 3 da 27. Y 2 por 0 más 1 es 1, y 1 elevado a cualquier cosa finita da 1. Así que ahí está, y esto es 26/3. Entonces, ojo, porque ya no están dando los resultados como funciones. Si la integral es definida, va a haber número. Entonces yo tengo que reemplazar los números y el resultado va a ser un número. Ya no va a ser una función, ya una familia de funciones. ¿Ok? Profe, Cuénteme. porque dijo que era elevado a 3 medios. Porque, perdón, en la parte cuando integré o acá al final. La parte donde integró. Ah, porque tengo una potencia a Ah, la 1 medio. sí, ya entendí, ya Entonces tengo que entendí. sumarle 1, eso. ¿Está Sí, bien? sí. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, vamos con otro. Ya, vamos a integrar esto, ¿sí? De nuevo es una integral definida. O sea, se comporta igual que siempre, hay que tener confianza en eso. Tengo que integrar igual que siempre nomás, pero al final tengo que evaluar. ¿Ya? Esa es la lógica. Y si hago sustituciones, hay que tener ojo con los límites de integración. Ya, esta integral tiene un trinomio abajo, cuadrático, y uno ahí tiene pinta de que el trinomio se puede convertir en algo del estilo, no sé, yo voy a tratar de convertirlo en algo que sea x cuadrado más 1, algo que está al cuadrado, como f de x al cuadrado más 1. ¿Ya? Voy a tratar de dejarlo en esa forma. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de integrar es manipular un poco el trinomio que está abajo. El x cuadrado menos 2x más 2 lo voy a escribir como x cuadrado menos 2x más 1 más 1. Ya, separé el 2, porque los tres primeros términos son un cuadrado perfecto. Así que esto me queda x menos 1 al cuadrado más 1. ¿Ok? No he hecho ni un cambio de variable, nada, solo reescribí la integral. Va a ser la integral de 0 hasta 2 de x partido en x menos 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? Y ahora sí voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que el u va a ser x menos 1. ¿Ok? Entonces cuando hacíamos un cambio de variable, después nos teníamos que preocupar quién era el de u. De u es, si derivo esto, me queda simplemente la derivada de x, que es 1. Entonces 1 por dx. Listo. Pero ahora, además, como es una integral definida, estos valores 0 y 2 son los del x. Entonces me tengo que fijar en qué se convierte el u. Entonces, si el x vale 0, entonces el u vale menos 1. Y si el x vale 2, uso mi cambio de variable y me queda que el u vale 1. Entonces, estos son mis nuevos límites de integración. Entonces, no solo cambio todo a u, sino que además cambio los límites de integración. Va a ser la integral de menos 1 hasta 1, bueno, todo esto me quedó u cuadrado más 1, aquí le puedo poner un 1, y el de x es el de u, es el mismo de u. Da lo mismo si lo escribo en la fracción o fuera de la fracción. Ya, pues ya esta es una integral automática.
la integral de esta expresión es arco tangente. Entonces, esto es arco tangente de u, ¿sí? Y acuérdense que antes lo que hacíamos era, aquí debería poner un más c, que era la constante integración, y después me devolvía la variable original, ¿ya? Ahora no es necesario, porque tampoco va la constante integración. Ahora tengo que evaluar esto entre menos 1 y 1, ¿sí? Y como ya hice la traducción, como ya pasé los límites de integración a la variable u, no es necesario devolverme. Eso es una súper buena noticia. Si lo logré, si ya hice el cálculo de la integral y ya cambié los límites de integración correctamente, evalúo ahí nomás, ¿ya? Y se acaba el ejercicio. No hay para qué devolverse a las variables anteriores, ¿ya? Entonces, esta simbología representa que evalúo en el 1, arco tangente de 1, menos arco tangente, pero evaluado ahora en menos 1, ¿sí? ¿Qué ángulo a mí me da la tangente? Me da 1, el pi cuartos. ¿Y qué ángulo a mí me da que la tangente es menos 1? Bueno, como tangente es impar, es una función impar, basta con cambiar el signo, ¿sí? Eh, si ya sé que en pi cuartos me da 1, entonces menos pi cuartos me da menos 1, ¿ya? Eso era con la tangente, siempre va a pasar. Así que el resultado ahí es menos pi cuartos, ¿ya? Y si los choques de signos acá me provocan que se suman y me da resultado pi medios. Y ahí se acabó. ¿Ya? Me dio un número. Eso va a pasar. Y cuando la función sea positiva, esto como dato aparte, si la función fuera positiva, entonces eso va a representar el área bajo la curva. Alguien me lo preguntaba la clase pasada. Profe, lo que estamos haciendo, ¿qué representa? Si la función fuera positiva, ¿sí? Está representando el área bajo la curva. Ese sería el número que está aquí al final del ejercicio, ¿ya? Pero solo si la función fuera positiva. Si no, no. Después vamos en una clase más, vamos a ver eso con más detalle. ¿Ya? Ya, otro ejemplo. No sé si hay dudas con este, perdón. Dudas con este en particular. Ya, hay hartas formas de hacerlo. Hay gente que le gusta usar tangente y reemplazarlo acá, reemplazarlo aquí con tangente, pero eh, lo que sea. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Ya, avancemos. Esta ahora. Ya tengo la integral de 0 hasta pi medios de una fracción que tiene harta función trigonométrica. ¿Ya? Fíjense que acá arriba aparece seno de 2x, ¿sí? Y seno de 2x no es la derivada del seno cuadrado de x, ni viceversa, tampoco el seno cuadrado es la derivada de seno de 2x. Así como están, no es sustitución. Por partes, tampoco, porque hay dos funciones que están difíciles de integrar. Entonces yo primero lo que haría es desarmarlo un poquito, aplicar alguna identidad que conozca, para ver si se relaja un poco la expresión. Seno de 2x, seno del ángulo doble, es 2 veces seno de x, coseno de x. Y abajo es 1 más seno cuadrado de x. Todo esto de x. ¿Ya? Y ahora sí, si tomo lo de abajo y lo derivo, me va a aparecer, tengo que derivar la potencia, y por regla de la cadena aparece un coseno, así que se parece bastante a lo que está arriba. Por ende voy a hacer sustitución. Entonces esto es, mi u va a ser 1 más seno cuadrado de x, por ende mi du es derivar, el 1 se va, y lo que les decía, derivo la potencia, 2 veces seno de x, y por regla de la cadena aparece un coseno extra, ya que es justo la expresión que está arriba, y más encima aquí, de x. Así que vamos bien. Todo ese tipo es de u, ¿ya? Y todo el que está abajo es u. Así que súper bien la sustitución. Lo nuevo, lo que estamos aprendiendo hoy día, es que también tienen que cambiar mis límites de integración. Si el x es 0, el valor de abajo, ahí, entonces yo lo reemplazo en el cambio variable, seno de 0 da 0, más 1, 1. Entonces la u vale 1. Y si el x es pi medios,
Entonces, seno de pi medios es 1 al cuadrado 1 y más 1, 2. Entonces el u vale 2. ¿Ya? Entonces mi integral ahora se escribe así. Es la integral desde 1 hasta 2 de todo lo que está arriba, que se convirtió en du, lo voy a dejar afuera, y todo lo que está abajo en la fracción, que es 1 partido en u. Entonces esto se convirtió en logaritmo natural de u. ¿Sí? Más la constante, se supone que debería poner la constante, pero en este caso, como es definida, solo tengo que evaluar en los valores 2 y 1. Por ende, el resultado es logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Fíjense que acá ya, como que el tema de los valores absolutos va a ser medio redundante, porque esto va a tener sentido cuando le reemplacemos valores positivos. Como el logaritmo de 2 y el logaritmo de 1, esos valores de logaritmo existen. ¿Ya? De hecho, el logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Así que la respuesta final es logaritmo de 2. Ya me puedo olvidar del valor absoluto. A eso voy. ¿Ya? Van a tener sentido los ejercicios porque voy a reemplazar valores que sí van a tener sentido. Eso. ¿Ya? Es maravilloso esto del cambio de variable porque ya no es obligación de devolverse, lo que nos pasaba antes en los ejercicios. Ahí ganamos tiempo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Ni una consulta? Sigamos entonces. A ver si nos topamos con algo más difícil. Y aquí va a venir una serie de integrales. Ahora voy a tratar de aplicar, de usar todas las propiedades, todas las técnicas de integración que habíamos visto en el curso. ¿Ya? Ya hemos visto sustitución harto. Ahora vamos con otras. Acá. Tengo que calcular esta integral, x por e a la x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué técnica de integración será óptima acá? Uno tendería a pensar quizás que es la integral por partes, porque tengo una x fácil de derivar. El problema es que el e a la x cuadrado es muy difícil de integrar. ¿Ya? De hecho, es una... Oh, qué simpático comentarle esto. De hecho, la integral de e a la x cuadrado no existe. Esa. No tiene solución. No tiene solución real. Pero no tienen por qué saberlo, obviamente. Eh, Pueden estar toda su vida tratando de resolverla y no se puede. Ya, entonces, pero esta sí. Entonces, por partes no me sirve mucho, ¿sí? Porque me queda la embarrada, se me echa a perder la integral. El db es muy complicado. Entonces voy a tratar de hacer sustitución normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, si mi u va a ser e a la x cuadrado, ¿qué pasa si yo lo derivo? ¿Qué pasa si yo lo derivo? Me queda así. De u va a ser la misma exponencial, ¿sí? Porque la derivada de la exponencial queda igual, pero por un 2x. Y todo esto de x. ¿Ok? Entonces, este 2 que está acá, no lo tengo originalmente. Tengo todo, tengo el x, tengo el e a la x cuadrado, pero ese 2 no está. Así que lo voy a poner artificialmente. Voy a poner un 2 aquí y un medio afuera, para que ese 2 aparezca. Así que la integral sería simplemente la integral de du, ¿ya? Como si hubiera un 1 ahí. Y ahora lo nuevo es que para las sustituciones tengo que cambiar los límites de integración. Si mi x era 0, ¿sí? Entonces acá está el cambio. Cuando x vale 0, aquí, la u vale 1. ¿Sí? Y si el x vale 2, entonces el u va a valer e elevado a 4. E elevado a 4. ¿Ya? Así que mi integral se convirtió en la integral de 1 hasta e elevado a 4 de du. ¿Sí? Todo lo que está acá, perdón, y el 1 medio, me estoy comiendo el 1 medio de afuera, que lo puse artificial. Todo el 2x e a la x cuadrado, todo eso es du. ¿Sí?
Y la integral de du es como estar integrando un 1. ¿Y cuánto es la integral de 1? La variable. Entonces esto es un medio de u, ¿sí? Pero evaluado entre 1 y e a la 4. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar, tengo que reemplazar este resultado en el e elevado a 4 y restarle el resultado evaluado en 1. Entonces es un medio de e elevado a 4 menos 1. Listo. Ahí se acabó. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo. Eso. ¿Ya? En este caso el du cubría todo el ejercicio, o sea, todo lo que estaba dentro de la integral. Ujú. ¿No hay dudas? ¿Nada? Ok. Avancemos. Ya, algo un poco más teórico, un ejercicio más teórico, no de cálculo directo. Tengo una función que va de menos, o sea, que funciona en el intervalo menos a hasta a, ahí está su dominio. Vamos a considerar que el a es un valor positivo y vamos a demostrar que si la función es impar, o sea, ¿qué significaba ser impar? Que cuando reemplazaba con un menos x, el menos se iba afuera. Eso era ser impar. ¿Ya? Y par es cuando reemplazaba el menos x y me quedaba igual. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí. Menos x y me queda igual. Eso era ser par. Y entonces hay que mostrar que si la función es impar, entonces la integral de menos a hasta a de la función da 0, siempre. No importa cuánto sea la función. ¿Ya? Mientras sea impar y mientras tenga esto simétrico, desde el menos a hasta el a, siempre va a dar 0. Muy útil. Vamos a ver un ejemplo al tiro. Si esto es verdad, es muy útil. Entonces, vamos a calcular la integral. La integral de menos a hasta a de f de x de x. La gracia de haber aprendido el segundo teorema fundamental es que todas las propiedades de la integral definida siguen funcionando. Entre ellas, esto que se pueden quebrar las integrales. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo escribir acá, separar la integral en la integral de menos a hasta 0 del f de x, más la integral desde 0 hasta a del f de x. ¿Ya? Todas las propiedades que vimos para la integral definida siguen funcionando, solamente que ahora las podemos calcular más fácil. Bueno, eso, esa integral, la primera, yo la puedo dar vuelta también. La puedo escribir como menos la integral de 0 hasta menos a de f de x de x. Sí, si yo doy vuelta a una integral, tengo que ponerle un signo menos adicional. Todo esto de 0 a y la otra integral queda igual. Eso. Acuérdense que tengo que llegar a que vale 0. Y la primera integral, yo le voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u es menos x. Voy a decir que u es menos x. Entonces de u es menos de x. ¿Sí? La derivada del x es 1, así que me queda un menos 1 acá. ¿Ya? Y los límites de integración cambian. Si el x es 0, entonces el u es 0, ahí no cambió nada. Pero si el x es menos a, entonces el u es a. ¿Sí? Aquí el límite de integración superior es menos a. Y cuando hago el cambio de variable me queda en a. ¿Ya? Así que la integral, cuando hago el cambio de variable, la primera integral quedó menos la integral desde 0 hasta a de f de menos u, ¿sí? Porque el x vale menos u, lo hicimos aquí, es de menos u, y el de u, perdón, y el de u es menos, menos de x, así que aquí tiene que ir un menos de u. Lo voy a escribir abajo mejor, tengo muy poco espacio. Acá. Lo vamos a hacer abajo mejor. Lo vamos a hacer aquí. Entonces quedó que dijimos que era menos la integral de 0 hasta a, el f ahora queda evaluado en menos u, y el de x lo cambio por menos de u. ¿Ya? Y la otra integral está igual, es de 0 hasta a de f de x, esa no cambia en nada. Ya, pero el menos del de u
choca con el menos que está afuera, se convierte en más, y la función, como es impar, como me están avisando que la función es impar, el menos que está aquí, ese menos del u, sale fuera de la función. Entonces tengo 3 signos menos. Me queda un menos. De 0 hasta a, de f de u, más la integral de 0 hasta a, de f de x. ¿Ya? Pero por más que se llamen, que una tenga la variable u y la otra tenga la variable x, es la misma integral. ¿Sí? La variable es muda. Así que en realidad es la misma integral, una con menos, otra con más. Así que esto me da 0. ¿Ya? Entonces, acabo de demostrar la propiedad y funciona bastante, porque lo vamos a usar en este ejercicio. Vamos a calcular esta integral horrible que está aquí. Entonces, como ejemplo de esta propiedad, que es muy útil, vamos a hacer la integral de menos pi hasta pi de coseno de ¿cuánto era? Coseno de 2x, seno de 5x. Coseno de 2x, seno de 5x, de x. ¿Ya? Es una integral cotota. Uno, como es un producto, uno podría hacer integral por partes, empezar a cranearse ese tipo de expresiones. O pasarlo a hacer coseno en ángulo doble, seno en ángulo quíntuple, no sé, algo así. ¿Ya? Uno podría hacer muchas técnicas. Pero si a esto lo llamo f, ¿sí? Y como estoy integrando sobre un intervalo simétrico, que está partiendo en menos pi y termina en pi, o sea, mide lo mismo hacia los dos lados del eje y, voy a ver si el f es impar nomás. Voy a hacer f de menos x. F de menos x es coseno de menos 2x por seno de menos 5x. Y coseno es una función par, así que se come los negativos. Pero seno es una función impar, así que saca los negativos. ¿Sí? Así que este es el negativo que provoca el seno, lo puedo dejar adelante. Así que en realidad esto es menos f de x. Y fantástico, me quedó una función impar en la integral de un intervalo simétrico. Listo, todo eso da 0. Y se acaba. ¿Ya? Así que yo les puedo poner una expresión horrenda adentro, ¿sí? Horrenda, improbable de calcular, así, sin ninguna posibilidad de hacer alguna técnica de integración, pero si usted se da cuenta que es impar y está en un intervalo simétrico, entonces puede decir al tiro que es 0. ¿Ya? ¿Por qué funciona? Porque esto está bien, porque si tengo una función que es impar, es simétrica con respecto al origen. Y no olvidarse que estas integrales que estamos calculando son áreas. Entonces, si usted integra esa área e integra esa área, ¿sí? Entre ambas se cancelan. El área que está acá abajo es un área negativa, que no nos cabe mucho en la cabeza eso, pero es porque el concepto de área acá está pensado como multiplicación de base por altura, y aquí la altura es negativa. ¿Ya? Así que por eso estamos aceptando áreas negativas, lo que es muy raro. Pero si la función es impar, claro, se cancelan. Acá tengo una positiva y aquí una negativa, y me da 0. Siempre y cuando el intervalo sea simétrico, que parta en un valor y termine en el mismo valor, pero positivo. ¿Ok? Eso. ¿Y qué pasa si es par? ¿Qué pasa si es par? El segundo punto. Si f es par, entonces si integro en un intervalo simétrico, ¿sí? Es lo mismo que si yo hiciera 2 veces el semi-intervalo positivo. ¿Ya? Eh, o sea, es la situación que está, es todo lo contrario. En la parte B, vamos a entender que funciona bien, porque ahora tengo una función que es par. Si es par, es simétrica. Entonces, si quiero calcular toda el área, en realidad me puedo quedar con una de ellas y multiplicarla por 2. Eso es. ¿Ya? Así que funciona perfecto. Hay que demostrarlo, es cortito. La integral, le hacemos el mismo proceso.
La integral de menos a hasta a de f de x, también la separo. En la integral de menos a hasta 0, de f de x. Es el mismo proceso, estoy repitiendo la misma historia, quizás se lo debería haber dejado para practicarlo. Eso, después doy vuelta a la primera integral, menos 0 hasta menos a de f de x, más la otra integral, de 0 hasta a de f de x. Y aquí hago el cambio de variable. Ahora voy a decir que u es menos x, de u entonces es menos de x. Cuando el x vale 0, el u vale 0 también. Y cuando el x vale menos a, el u vale a. Así que toda la suma de integrales que está ahí me va a dar ahora la integral de menos, o sea, menos la integral de 0 hasta a de f de menos u menos de u. Sí, ahí está hecho el cambio de variable. La otra integral sigue igual. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que la función es par. Así que ese menos que está ahí desaparece y me queda f de u. ¿Ya? Y los dos menos que están por fuera se cancelan. Entonces la integral de 0 hasta a de f de u más la integral de 0 hasta a de f de x. Así que, bueno, es la misma integral, cambió la letra, pero es la misma integral. Por ende, dos veces la integral de 0 hasta a de f de u de u. Listo. Ahí está. ¿Ok? Así que para funciones pares, donde el intervalo es simétrico, me puedo quedar con la mitad del intervalo y multiplicarla por 2. ¿Ya? Súper útil para este curso ahora y al final del curso, cuando veamos integrales múltiples. ¿Ya? Eso, hay un ejercicio mucho más teórico, pero estamos usando todas las propiedades de integrales que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no se entienda? ¿Nada? Les recuerdo que hasta Ok, hoy día hasta entro ahora para el no. certamen. Cuénteme. No le decía que hasta ahora no, profe. Hasta ahora nada. Ya, perfecto. Avancemos nomás. No, Ya, profe, puedo volver hacia atrás, estoy copiando la ya, respuesta. dale nomás, sí. No me demoro nada, así que. Dale nomás, no, tranquilo, tranquilo, sí, no hay problema. eh, Las últimas cosas que quiero practicar es cómo funciona la integral por partes cuando ahora es definida, generalmente en un puro detalle, ya hemos sustituido harto, falta la integral por partes, ver cómo funciona, hay un ejercicio más aparte. Listo. Entonces estábamos acá, no, acá, ya esa integral de 0 hasta pi de x coseno de x, ¿ya? Aquí los alumnos, cuando empiezan a estudiar esto, se entusiasman y se dan cuenta, por ejemplo, que el x coseno de x es impar, ¿ya? Si yo cambio todo esto por menos x, sale el menos fuera. Y al tiro creen que esto da 0. Y no, No, cuidado, porque es impar, pero el intervalo no es simétrico, ¿ya? Va de 0 hasta pi. Si hubiera ido de menos pi hasta pi, ahí da 0. ¿Ya? Así que ojo, no se entusiasmen con el tema de la paridad, son errores que uno empieza a cometer a medida que mezcla las materias. ¿Ya? No, acá tengo una x y un coseno, un producto, aquí calza muy bien hacer integral por partes. Entonces u va a ser mi x, de u va a ser de x, de b va a ser coseno, y b entonces, coseno de x, ¿cierto? Y b entonces será seno. ¿Ya? Y la integral por partes funciona igual. Es, un día vi una vaca, el u por b, que es x por seno de x, menos la integral de 0 hasta pi del vestida de uniforme, o sea, de seno de x de x. La única distinción es que ahora a esta parte que ya la resolví, este que no tiene integral, tengo que evaluarlo entre 0 y pi. Como si fuera, bueno, de hecho lo es el resultado de una integral definida, así que hay que evaluarlo. ¿Ya? Olvídense de la constante, olvídense del más c, pero hay que evaluar la primera parte del resultado, a la que no tiene integral.
¿Ya? Bueno, y la integral de 0 hasta pi de seno de x, integro el seno, me da menos coseno. Así que con el otro menos de afuera se cancelan y me queda más coseno. Y también hay que evaluarlo entre 0 y pi. ¿Ya? Tanto este como el anterior se evalúan entre 0 y pi. ¿Ok? Esa es la única parte conflictiva. Todo lo demás funciona igual. ¿Ya? El cómo se trabaja la integral por parte. Ya, evaluemos. El primero, si evalúo en pi, es pi por seno de pi, y después en 0. 0 por seno de 0. Es el primero. Más, ahora evalúo el coseno. Coseno de pi, ahí está evaluado en pi, menos coseno de 0. ¿Ya? Y ahora calculo. Seno de pi es seno de 180, y eso es 0. Bueno, el otro término también da 0, tiene un 0 y un seno de 0. También da 0. Coseno de pi es coseno de 180, o sea, coseno hacia la izquierda, eso es menos 1. Y coseno de 0 es lo mismo, pero para la derecha, así que da 1. Por lo tanto, el total de todo esto es menos 2. ¿Ok? O sea que funciona igual. Vamos a tener que evaluar 2 veces seguramente. El primer término, que automáticamente hay que evaluarlo, y la segunda integral que hay que calcular. ¿Ya? Vamos a tener que hacer 2 evaluaciones. Ujú. Eso pasa con la integral por partes. ¿Dudas acá? Algo que no se entienda. ¿No? Ya, vamos con el último, creo que el último. Oh, quedan 2 más. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo de sobra. Voy a hacerlos todos, porque esto es lo último que entra para el certamen, así que mientras más ejercicios, mejor. 7. Tengo una f, función con primera derivada continua en 0,1. ¿Ya? Se sabe además que f de 0 es 4 y f de 2 es 9. Uy, muy, muy lindo el ejercicio, no se puede hacer con Wolfram, qué lindo. Un ejercicio donde hay que aplicar técnicas nuevas. Entonces tengo esta función, se sabe que esto, ¿sí? Y tengo que calcular esto que está acá, esta integral. F cuadrado de 2x, f' de 2x de x, pero en una integral. ¿Ya? Veamos qué pasa, pues cómo la calculamos. ¿Y por qué me están dando estos datos que están acá? Ujú. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta integral es, yo podría hacer una sustitución, ¿ok? Porque tengo una f que está al cuadrado, evaluada en 2x, y al lado tengo su derivada. Entonces yo siempre les comenté desde un principio, cuando enseñamos sustitución, que si esa es la situación que pasa, conviene mucho hacer esa técnica, si tengo la derivada al lado. ¿Ya? Entonces u va a ser mi f evaluado en 2x, y vamos a ver quién sería de u. De u es la derivada de esto, o sea, el f' de 2x, ¿sí? Por regla de la cadena hay que multiplicar por un 2 adicional, y todo esto de x. ¿Ya? Pero no solo eso, ahora hay que cambiar los límites de integración. Si el x vale 0, ¿sí? Entonces el u vale f en 0. ¿Ya? Y por eso nos daban estos datos que están aquí. Porque el f en 0 es 4. ¿Ok? Y si el x vale 1, entonces el u vale f de 2. Y f de 2 también me lo dieron. Vale 9. Entonces estos datos extra que habían acá eran para poder cambiar los límites de integración. ¿Ok? Oh, Oh, gracias. Alguien que se asombra por esto. Gracias. Me siento feliz. nice. Gracias. Entonces queda así. Queda la integral, ahora con los límites en u, desde de 4 hasta 9, de f de 2x al cuadrado, o sea, u cuadrado, y todo el resto, ojo que me está sobrando un 2 acá, ese 2 no está, así que voy a tener que amononarlo, voy a tener que inventarlo, lo voy a poner aquí, pero voy a tener que dividir por un medio. ¿Ok? Ese 2 no me aparecía en la expresión, así que mejor pongámoslo. Entonces hay un medio afuera,
¿sí? Y todo esto que está acá es mi du. ¿Ya? Ahora sí integro. Esto es un medio de la integral de u cuadrado, que es u cubo partido en 3, pero todo esto evaluado entre 4 y 9. ¿Ok? Puedo sacar las constantes fuera para que no me molesten, porque ahora me falta solo reemplazar, solo evaluar. Un medio y un tercio se convierten en un sexto, y el u cubo tengo que evaluarlo en 9. O sea, es 9 al cubo menos el u cubo evaluado en 4. O sea, 4 al cubo. ¿Ya? Y ahí hay que ver cómo están las alternativas. Puede que aparezca así, puede que esté desarrollado. Eso da lo mismo. Entonces 729 menos 64. Y eso da, no sé cuánto da. 5,66. 6,65 partido en 6. Eso. No es par, no es divisible por 3, así que ¿qué hay? Listo. ¿Ya? Entonces, eso, sí, también pueden haber ejercicios así con funciones hipotéticas, funciones no explícitas, en donde sirven las mismas técnicas. Ahora usamos sustitución y hay que tener ojo con hacer la sustitución con los cambios de límites de integración. Ujú. No sé si hay alguna duda. ¿No? Están callados hoy día. Último ejercicio. Último y terminamos por hoy. Tenemos esta integral que va desde 0 hasta 1 de una expresión fea. O sea, perdón, nos están dando esta integral. De 0 hasta 1 de esta fracción fea. Nos dicen, nos regalan el resultado de esta integral. Es pi octavos logaritmo natural de 2. ¿Ya? Con esa información hay que calcular cuánto da la integral de 0 hasta 1 de arco tangente de x partido en x más 1. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una función. Esperen. Ya, perfecto. Ya me acordé. Tengo un arco tangente que está dividido en un x más 1. Entonces, sustitución no es, porque ninguno es derivado del otro. ¿Ok? Entonces se me empiezan a acabar las opciones. Podría ser integral por partes. ¿Ya? Y en ese sentido, la integral por partes seguía esta regla que era el hilate. Seguía esa regla para elegir quién es el u. Y estaban las funciones inversas primero. ¿Sí? Entonces, el arco tangente es una función inversa. Y este 1 partido en x más 1 es una función algebraica. ¿Ya? Ese es el 1 partido en x más 1 es una función algebraica, así que le gana el arco tangente. ¿Ya? El arco tangente es prioridad para elegirlo como u. U va a ser arco tangente. ¿Ya? Y de u entonces es la derivada de eso, que es 1 partido en x cuadrado más 1 de x. Y el de b es la otra multiplicación. No es el x más 1, es el 1 partido en x más 1. De b es 1 partido en x más 1, para que sea una multiplicación, tiene que estar el x más 1 abajo. Y la integral de esto es logaritmo natural. El logaritmo natural de x más 1. Fíjense que no le voy a poner el valor absoluto, ¿sí? Porque como el x se mueve entre 0 y 1, ¿sí? El x más 1 es positivo. Así que no me interesa el valor absoluto. Así que debería ser la integral de eso con valor absoluto. Pero como ya sé que es positivo, me olvido de eso. ¿Ya? Y hago la integral por partes. Me va a quedar. Ojo que es una integral definida, así que cuando haga el u por b, que es arco tangente de x por logaritmo natural de x más 1, ese tiene que ir evaluado entre 0 y 1, menos la integral de entre 0 y 1 de b de u. Y esa, justo, es la logaritmo natural por esa fracción. Me queda la expresión que me estaban regalando.
¿sí? Esa integral nueva, que está horrible para calcularla, me la regalaron, ¿sí? Así que esa es pi octavos logaritmo natural de 2. Pi octavos logaritmo natural de 2. Así que esa está lista. Me falta entonces evaluar acá, el primer término. Si evalúo en 1, arco tangente de 1 por logaritmo natural de 2, ¿sí? Y si evalúo en 0, es arco tangente de 0 por logaritmo natural de 1. Todo eso menos el pi octavos por logaritmo natural de 2. ¿Ya? Arco tangente de 1 es el ángulo que al aplicarle tangente me da 1. Ese es pi cuartos. Entonces pi cuartos es logaritmo natural de 2. Y el ángulo que yo le aplico tangente y me da 0 es 0. ¿Ya? Da 0 aquí. Así que todo da 0. De hecho, si hubiera calculado el logaritmo natural de 1, también da 0. Sería un 0 por 0. Da lo mismo. Y entonces se resta ese con este. Pi cuartos logaritmo de 2 menos pi octavos logaritmo de 2. Y puedo restarlo. Pi cuartos menos pi octavos da pi octavos. ¿Ya? Y así que ahí está el resultado final. Moraleja, la integral que estaba arriba te da el mismo resultado que la integral que está abajo. Una rareza, pero pasó, sucedió. ¿Ya? Ahí está. Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? Hasta aquí se acaba para el certamen. Esto es todo lo que entra. Básicamente es técnicas de integración con integrales indefinidas o integrales definidas, como las que vimos hoy día, y también todas las propiedades de las integrales por definición, por decirlo así. Con esto de sumas superiores, sumas inferiores, igual hay que saberlo. No es lo fundamental de la prueba, pero va a caer alguna pregunta así. ¿Ok? Hay que revisar ahí la guía 3. Esa es la guía que involucra esos contenidos. No sé si hay alguna duda, consulta, muchachos. Lo estamos dejando hasta acá en cuanto a la materia. ¿Profe, ¿va a pasar materia o va a ser repaso? Perdona, no escuché el principio. Que si el lunes va a pasar materia o va a ser repaso. El lunes, no sé, creo, hay que ver el cronograma, no lo he visto. Yo creo que es como... porque el lunes estaba programada la prueba. Sí. Perfecto. Yo creo que voy a hacer repaso. Ya, Creo, no bacán. sé, creo. Porque como hay una clase vacía ahí, podemos hacer repaso de todo. Van a quedar con sobre repaso, porque van a tener la del lunes, van a tener la del mismo jueves, taller, así que van a quedar full repaso. ¿Ya? Tienen la ayudantía, bueno, mañana tienen taller y tienen la ayudantía, o sea, tienen de sobra, van a haber mucho ejercicio. ¿Ya? Pero bien, sí, yo creo que puedo hacer repaso el lunes, no hay ningún problema. Ujú. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El certamen va a ser el mismo formato que el control de 3 preguntas? Sí, sí, lo único que voy a tener cuidado, que lo estuve revisando y por eso habían alumnos que tenían mal puesta la nota, y ahí tuve que hacer una revisión de todos los alumnos, lo que fue una lata, es que ahora lo voy a dejar con un solo intento. Es lo único que hay que tener cuidado. Que, eh, que en el fondo van a poder moverse entre las preguntas, pero cuando terminen las preguntas no se devuelvan. ¿Ya? O sea, va a quedar como grabado su primer intento. ¿Se entendió eso, no? Quedó medio O enredado sea, para si yo ponerlo bien. respondo la 1, ya después no puedo volver a cambiarla. Claro, eso. Lo que pasó es que traté de pensar que podían hacer eso, de volver a cambiarla, pero quedó la embarrada porque hubo compañeros que se devolvieron y no alcanzaron a contestar y les quedó en 0. Entonces, eso no quiero que vuelva a pasar. Profe, ¿y al certamen le puedo añadir la opción de revisar en qué se equivocó uno? Porque No, al control no se podía añadir revisión, creo. ni siquiera cuando terminó el control. No, yo no pude ver en cuál me equivoqué. Ya, voy a tratar de dejarlo con eso, para que lo Porfa. vean. Ya, voy a habilitar eso. ¿Qué más? Eso era. Eso. ¿Ya? Así Profe, que, dígame, pregunte. ¿de casualidad va a subir pautas de certámenes anteriores o no?